¿Qué tal están? Mi nombre es José Manuel López García, soy doctor en filosofía, profesor de filosofía y escritor. Les voy a leer mi artículo titulado Nietzsche y el desafío de la autorrealización. Vivimos en una época que nos invita constantemente a compararnos con los demás. Las redes sociales, las expectativas familiares, la presión profesional e incluso los modelos de éxito difundidos por la cultura contemporánea parecen indicar cuál es el camino correcto para alcanzar una vida plena. Sin embargo, en medio de ese ruido surge una pregunta decisiva. ¿Estamos viviendo la vida que realmente queremos o la que otros han diseñado para nosotros? Aunque escribió hace más de un siglo, Nietzsche ofrece una reflexión sorprendentemente actual sobre este dilema. Uno de los lemas más conocidos de su pensamiento es «llega a ser el que eres». Esta expresión no invita a descubrir una identidad ya terminada, escondida en nuestro interior, sino a emprender un proceso continuo de construcción personal. Para Nietzsche, nadie nace plenamente realizado. Cada ser humano tiene la responsabilidad de modelar su carácter, desarrollar sus capacidades y convertir su existencia en una auténtica obra de creación. En este sentido, la autorrealización no consiste en perseguir el éxito social, la riqueza o el reconocimiento. Una persona puede alcanzar todas esas metas y, sin embargo, vivir una existencia profundamente ajena a sí mismo. El verdadero desafío consiste en reconocer los propios talentos, cultivarlos con disciplina y orientarlos hacia un proyecto vital que exprese lo mejor de uno mismo. Nietzsche observó que la mayoría de las personas tienden a adaptarse a las normas del grupo. Esa tendencia proporciona seguridad, pero también puede conducir al conformismo. Quien vive exclusivamente pendiente de la aprobación de los demás corre el riesgo de olvidar sus propias aspiraciones. La auténtica libertad comienza cuando dejamos de preguntarnos qué esperan los demás de nosotros y empezamos a construir lo que deseamos llegar a ser. Por eso, perseguir los propios sueños no significa satisfacer cualquier deseo pasajero. En realidad supone descubrir aquellas capacidades que nos definen y desarrollarlas hasta donde sea posible. Cada ser humano posee potencialidades únicas que solo pueden manifestarse mediante el esfuerzo, la perseverancia y la experiencia. Los talentos que no se ejercitan terminan por marchitarse, mientras que aquellos que se cultivan contribuyen a dar sentido a la existencia. Este camino exige valentía. Elegir una vocación auténtica supone, con frecuencia, renunciar a itinerarios más cómodos o socialmente aceptados. Toda transformación profunda implica incertidumbre, errores y momentos de duda. Sin embargo, Nietzsche entendía precisamente esas dificultades como parte esencial del crecimiento personal. De ahí otra de sus afirmaciones más célebres. Lo que no me mata me hace más fuerte. La frase expresa la convicción de que las adversidades pueden fortalecer el carácter cuando se afrontan con determinación. La autorrealización tampoco es un estado que se alcance de una vez para siempre. Es un proceso permanente de superación de uno mismo. Nietzsche empleó esta idea para describir la capacidad de no conformarse con lo ya conseguido. Cada logro abre nuevas posibilidades y cada etapa invita a seguir creciendo intelectual, moral y creativamente. El mayor rival no son los demás, sino la versión limitada de nosotros mismos. En el siglo XXI, esta reflexión adquiere una importancia especial. Vivimos rodeados de estímulos que favorecen la comparación constante y la búsqueda de aprobación inmediata. Para Nietzsche, la excelencia surge precisamente de esa fidelidad al propio proyecto vital. No basta con descubrir un talento, es necesario cultivarlo mediante el trabajo constante. La creatividad requiere disciplina, del mismo modo que la libertad exige responsabilidad. Construir una vida propia implica tomar decisiones conscientes, asumir sus consecuencias y aceptar que nadie puede recorrer ese camino en nuestro lugar. La autorrealización exige también desprenderse de muchas versiones falsas de uno mismo. A lo largo de la vida acumulamos etiquetas, expectativas y papeles sociales que, en ocasiones, terminan ocultando nuestra verdadera vocación. Crecer significa aprender a hacer lo que responde a nuestras convicciones más profundas. Solo entonces la existencia comienza a adquirir coherencia. Nietzsche nunca presentó este proceso como un camino cómodo. Al contrario, sabía que toda vida auténtica comporta riesgos. Quien decide crear su propio destino debe aceptar la posibilidad del error, de la incomprensión e incluso del fracaso. Pero ese riesgo resulta preferible a una existencia vivida por inercia en la que las decisiones importantes quedan siempre en manos de otros.
En última instancia, la filosofía nietzscheana nos recuerda que la autorrealización no consiste en encontrar una felicidad fácil, sino en desplegar plenamente nuestras capacidades y asumir la responsabilidad de convertirnos en quienes podemos llegar a ser. El éxito más importante no es el reconocimiento externo, sino la posibilidad de mirar hacia atrás y reconocer la propia vida como una creación auténtica. Quizá esa sea la enseñanza más esencial de Nietzsche para nuestro tiempo, frente a una sociedad que con frecuencia premia la adaptación, la rapidez y la apariencia. El filósofo alemán propone una tarea mucho más exigente: construir una existencia que pueda reconocerse como verdaderamente propia. Llegar a ser quien uno es constituye un desafío que nunca termina, pero precisamente en ese esfuerzo continuo reside la posibilidad de una vida plena, libre y profundamente humana. Para Aristóteles, la eudaimonía es la vida más plena y feliz, y consiste en vivir cultivando la razón y los hábitos excelentes hasta desarrollar plenamente el potencial humano de cada persona. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo artículo y vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube, que ya dispone de más de 13.800 vídeos. Muchas gracias a todos y hasta siempre.